Minuto de Dios. A presentarnos delante de ti, tal cual somos, hombres que te necesitan, hombres que sin ti no pueden vivir. Vengo a ti, mi buen Señor, me presento tal cual soy. Necesito de tu gracia y de tu amor. Al contemplar tu santidad, puedo ver mi condición y declaro tu justicia a mi favor. Vengo a ti, mi buen Señor, me presento tal cual soy. Necesito de tu gracia y de tu amor. Al contemplar tu santidad, puedo ver mi condición y declaro tu justicia a mi favor. Revísteme de
Recibe la honra. Salmo 21. Alabanza por haber sido librado del enemigo. El rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, cómo se goza. Le has concedido el deseo de su corazón, y no le negaste la petición de sus labios, porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Vida te demandó y se la diste, largura de días eternamente y para siempre. Grande es su gloria en tu salvación. Honra y majestad has puesto sobre él, porque lo has bendecido para siempre. Lo llenaste de alegría con tu presencia, por cuanto el rey confía en Jehová, y en la misericordia del Altísimo no será conmovido. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos. Tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira, y fuego los consumirá. Su fruto destruirás de la tierra, y su descendencia de entre los hijos de los hombres, porque intentaron el mal contra ti, fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán, pues tú los pondrás en fuga. En tus cuerdas dispondrás saetas contra sus rostros. Engrandécete, oh Jehová, en tu poder. Cantaremos y alabaremos tu poderío. Muy buenas tardes, hermanos. Mi nombre es Poli Arenas, soy su hermana en Cristo y estoy para servirles. Pues bien, empezábamos este tiempo de adoración, de alabanza, de enseñanza con el Salmo 21 y vamos a leer nuevamente el versículo 6 que dice: porque lo has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría con tu presencia. Y así ha sido, hermanos, en nuestra vida. El Señor nos ha llenado de alegría, y no solamente hoy, sino, dice en su palabra, para siempre. A veces, o más bien solemos quejarnos de alguna manera y decimos: si el Señor me bendijera, si el Señor me sanara, si el Señor me diera un trabajo, yo sería completamente feliz. Si el Señor hiciera esto por mí, no, pues yo asistiría a la iglesia todos los días. Pero hermanos, nos fijamos en cosas muy simples y sencillas cuando el Señor nos ha dicho: por siempre te bendeciré. Le llenaste de alegría. Y así ha sido, hermanos. El día de hoy tenemos un programa muy especial para ustedes. Les damos la bienvenida a este programa Minuto de Dios de la Iglesia Tierra Prometida en Tlahuelilpan, Hidalgo. Sí, amén. Muy buenas tardes. Y en verdad que es un programa especial, porque es especial cuando podemos hablar de nuestro Señor Jesucristo. Es especial cuando a través de las Escrituras podemos nosotros conocer mejor a aquel que es nuestro Salvador, aquel que dio su vida por usted, que dio su vida por mí, aquel que sale a nuestro encuentro con esas bendiciones, con esa gracia y con su presencia que nos lleva día con día conforme a su misericordia y su bondad. Y hermanos, yo quisiera mencionarles un poquito. ¿Sabía que los evangelios nos narran 36 conversaciones de manera personal de nuestro Señor Jesucristo con diferentes personas? Desde Natanael, desde la mujer samaritana, de Nicodemo, cuando habló con Tomás, cuando él habló con el centurión, con Jairo, con aquel leproso, con la mujer que fue sorprendida en adulterio. Y en cada uno de ellos podemos ver la obra de nuestro Señor Jesucristo y cómo Él impactó sus vidas, cómo impactó sus corazones y les llevó por ese camino que Él vino a enseñarnos, a llevar. Y en este programa realmente queremos hablar de una de esas conversaciones que el apóstol Juan nos narra, que tiene gran importancia. ¿Por qué tiene gran importancia? Porque un hombre que era fariseo, de nombre Nicodemo, y dice la Escritura que él era principal entre los judíos. Entonces era un líder importante en los tiempos de Jesús como fariseo y tenía un anhelo, tenía un deseo ferviente por conocer a nuestro Señor Jesucristo, por conocerle a Él. Sin embargo, hay varios aspectos en su vida que los vamos a conocer y sobre todo vamos a poner mucha atención y abrir nuestro corazón a lo que Jesucristo nos enseñó a través de la vida de Nicodemo.
y que en nuestra vida sea una realidad y vivamos una vida guiada por el Espíritu de Dios, guiados por la palabra de Dios y dirigidos por la gracia y el poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, en el Evangelio de Juan capítulo 3 verso 1 dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Y dice la Escritura en el versículo 2: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Mire, aquí me detengo un poco al mencionar lo que la palabra nos narra acerca de este hombre. Probablemente Nicodemo estaba pensando en que las demás personas, en que la gente del pueblo, la gente que le conociera, pudiera verlo siguiendo a Jesús y él tenía una lucha en su vida, quizás como muchas personas, de el qué dirán. ¿Qué podrán decir? ¿Cómo me van a ver a mí que soy maestro, que yo me acerque a buscar a Jesús? Por eso a mí me llama la atención que dice que vino a Jesús de noche. De noche, cuando ya todos estaban en sus casas, cuando ya todos estaban ya descansando para no ser visto. Y eso, pero había algo en él que le llamaba mucho la atención. Era lo que él veía acerca de Jesús. Él reconoció algo importante, y el reconocer que Jesucristo, las obras que él hacía, no las podía hacer nadie, sino realmente alguien que fuera enviado por Dios. Él estaba reconociendo que la obra de Jesucristo no era solamente algo natural, algo basado en un razonamiento humano, sino que estaba basado realmente y respaldado por el poder y los propósitos de Dios, ya que él era maestro. Y al ver las señales, al ver los milagros que nuestro Señor estaba haciendo, entonces llamó la atención de Nicodemo y él quiso irle a ver. Como un pequeño punto, yo le invito, le animo a que si de repente usted todavía tiene esa duda, esa lucha o ese temor por el qué dirán, acérquese a la palabra, acérquese a una congregación donde le compartan la palabra de Dios, o le invitamos a que nos acompañe los días domingos a partir de las 11 de la mañana en Tlahuelilpan, Hidalgo, en la calle Silvestre Padilla, número 51, en la colonia Miravalle. ¿Para qué? Para que usted pueda conocer mejor a nuestro Señor Jesucristo. Le invito, si usted no va a un lugar donde le han enseñado la palabra de Dios, le invitamos a que traiga usted su Biblia, a que nos acompañe en un tiempo y juntos alabemos al Señor. Aun si todavía de repente usted dice: híjole, ¿qué me van a decir si yo llego a ir a un lugar de esos? Le animo a que vaya y le aseguro que su vida será transformada por el poder y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 3 versículo 1. Hasta un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Pues bien, hermanos, analicemos este versículo. Nicodemo era una persona que era fariseo, era un maestro, y no solamente eso, dice que también era principal entre todos esos maestros judíos. Vemos que también Nicodemo buscaba a Jesús de noche. ¿Cuál sería la urgencia de Nicodemo a buscarlo de noche? O a lo mejor había un temor, una angustia, el que le vieran y les fueran a decir a los demás judíos: es que vimos a Nicodemo que asistía y buscaba al maestro, a Jesús, ¿no? También como Nicodemo se acerca con Jesús llamándole Rabí, le llama
maestro, no lo conoce a él como Dios ni como Salvador. Nicodemo sabía que era solamente el maestro, pero ahí vemos, hermanos, que ya estaba actuando el Espíritu de Dios en la vida de Nicodemo por esa curiosidad que tenía, por ese deseo de aprender, y ese deseo de aprender, hermanos, le llevó a conocer a Jesús, conocer a su Salvador, a buscarle, a saber qué más podía obtener para él de parte de Jesús. Y no estoy hablando de un interés, económico, sino estamos hablando de un interés espiritual. Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y hermanos, para que alguien nazca de nuevo, necesita morir de nuevo. Necesitamos morir. ¿Usted ha muerto, hermano, a lo que el mundo nos ofrece? El mundo realmente está con todas las pilas, hermano. Estamos viviendo tiempos bien difíciles, complicados, en los que solamente podemos buscar al Señor y de Él va a venir nuestra respuesta. Pero necesitamos morir a nuestros deseos, a lo que yo quiero, a lo que yo necesito, a lo que yo deseo. Necesitamos morir, Señor, morir a nosotros mismos para que volvamos a vivir y tengamos esa vida que Jesús nos ofrece, no siendo viejos, no siendo niños. Necesitamos, hermanos, nacer de nuevo para vivir realmente como hijos de Dios, dejando todos nuestros rudimentos, dejando todas esas situaciones que, hermanos, como les decía al principio, a veces son niñerías las que podemos vivir cuando vemos nuestra realidad en el Señor, en que tendremos una vida nueva si nosotros seguimos caminando en Cristo Jesús. Hermanos, no se desanime, anímese, sea usted diligente en su vida espiritual, seamos diligentes, hermanos, en nuestra lectura bíblica, seamos diligentes aún en la misma asistencia a la iglesia donde el Señor nos ha permitido estar. Busquemos al Señor de todo corazón, sigamos sus mandamientos y esperemos en Él. Bueno, habiendo dicho esto, vamos a continuar porque dice en el versículo 3 que Jesús le respondió a Nicodemo. Él responde, a mí me gusta esa parte porque Jesucristo siempre va a responder aquellas preguntas, aquellas dudas que luego nosotros podemos tener, aquel cierto situaciones que podemos enfrentar, o Él trae respuesta a través de su palabra. Y aquí las respuestas de Jesús seguramente incomodaron a Nicodemo, le removieron, pero yo creo que en un momento en su vida él tenía ese anhelo por seguir completamente a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, mire, dice así: Jesús respondió y le dijo: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le dijo el Señor: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Sabe? En Romanos la palabra nos narra que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que el reino de Dios es gozo, es justicia y es paz. Es gozo, ¿por qué? Porque cuando venimos a Cristo en nuestra vida, Él perdona todos nuestros pecados. Cuando nos acercamos a Él con un corazón contrito y humillado, reconociendo nuestra condición, Jesús dijo: ninguno que venga a mí, yo lo voy a echar fuera. Y cuando uno experimenta el perdón, la gracia de Dios sobre su vida, te libera, trae gozo, un gozo en el cual humanamente a veces no lo podemos explicar, pero es palpable, es visible. Justicia, ¿por qué? Porque no es por nuestra propia justicia, no es por nuestros propios méritos, no es por nuestros esfuerzos. ¿Sabe algo? La mayoría de las personas a veces tenemos un concepto muy alejado de lo que realmente el Señor quiere que nosotros miremos. ¿Por qué? Porque pensamos que primero
debemos cambiar completamente y después ya me puedo acercar a Dios, como si eso fuera a llevarme a tener un encuentro personal con el Señor. La realidad es que no. En varias ocasiones he dicho esto. Si usted está pensando de esa manera, nunca se va a acercar al Señor, porque por nuestro propio esfuerzo, por nuestros propios méritos, es imposible realmente tener un cambio genuino, una transformación completa en nuestras vidas. Ahí es donde necesitamos el poder de Dios, necesitamos la gracia de nuestro Señor. Y Jesucristo le está diciendo a Nicodemo: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede ver. Y como les decía, es gozo, es justicia y paz. Y es paz, ¿por qué? Porque Jesucristo, aún en medio de las dificultades que usted y yo podemos vivir, en medio de las circunstancias que enfrentamos, porque cuando las cosas están bien, es fácil decir: Señor, gracias por mi vida, gracias, Señor, por esto. Pero cuando vivimos diferentes situaciones, cuando enfrentamos problemas dentro del matrimonio, cuando enfrentamos problemas en el trabajo, cuando sufrimos la pérdida de un ser querido, de un ser amado, cuando nuestra vida está rodeada de tantas adversidades, de tantos afanes, de tantas preocupaciones, dejamos de mirar verdaderamente al Señor, dejamos de ver su voluntad, dejamos de ver su palabra, o no le conocemos y no podemos mirar, y nos enfrascamos mucho en nuestro razonamiento, en nuestros pensamientos, y no podemos ver. Y cuando el reino de Dios está en nuestra vida, dice la palabra, una promesa muy grande, dice que nosotros podemos acercarnos a Él en oración, podemos entregarle nuestras cargas, podemos entregarle nuestras preocupaciones, nuestras tristezas, nuestros dolores, toda situación. Y dice la palabra que en Filipenses 4:7, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestros corazones, guarda nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces Jesús le está diciendo a Nicodemo: Nicodemo, si no naces de nuevo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y el reino de Dios consiste en gozo, justicia y paz en el Espíritu de Dios para nuestras vidas. Es una promesa que Dios quiere dar y llenar nuestras vidas, y que usted y yo podamos ver su reino, y no solamente ver su reino, sino que vivamos en esa paz, que vivamos en esa justicia que es su gracia, y que vivamos en el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Ahora mire, dice la palabra que Nicodemo le hizo una pregunta. Le hizo una pregunta a Jesús, y que era genuina. En el momento no estaba entendiendo lo que el Señor le estaba diciendo, pero Nicodemo le dice a Jesús: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Mire, Nicodemo estaba pensando en las cosas naturales, porque él mismo dice: ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Qué difícil. Y mire el pensamiento que estaba teniendo Nicodemo, y quizás pudiera ser el pensamiento de muchos de nosotros. ¿Cómo es nacer de nuevo? ¿Cómo puedo yo experimentar un nuevo nacimiento? Y mire, la misma palabra nos da esa respuesta en el Evangelio de Juan, capítulo 1, en el versículo 10, dice la palabra: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y aquí está hablando de Jesús. Dice el verso 11: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Pero ponga atención al versículo 12 y el verso 13, que dice así: mas a todos los que le recibieron, dice, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio el privilegio, les dio la gracia. Aquí bien claramente podemos ver, dice, a los que creen en su nombre. Entonces, la respuesta que Nicodemo
estaba de alguna manera buscando, y él estaba pensando en volver a nacer de una manera natural, como nacemos cuando éramos bebés, y regresar y hacernos chiquitos y volver a nacer. Eso era práctico, eso es imposible. Sin embargo, Jesús no estaba hablando de un nacimiento natural, sino Jesús estaba hablando de un nacimiento espiritual, un nacimiento nuevo, un volver a empezar, un nuevo comienzo conforme a la voluntad de Dios. Y ese volver a nacer, ese volver a empezar, es únicamente a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dice: a los que le recibieron. Recibir a Jesús en su vida, recibirle como mi Señor, recibirle como mi Salvador, poder creer que Él tomó, cuando Él estaba en la cruz, tomó ese lugar que yo merecía por causa de mi desobediencia, por causa de mis pecados, por causa de mis rebeliones, que Él tomó ese lugar por mí, y entonces yo le recibo como mi Salvador y tengo fe en su palabra. Yo creo en sus promesas, creo en su misericordia, creo en su poder. Y el verso 13 dice así, mire esto, aquí está claramente lo que estamos mencionando. En el verso 13 dice así: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Mire ahí cómo es muy enfática la palabra, muy clara en el decir esto. Dice: los cuales no son engendrados de sangre, tampoco engendrados ni por la voluntad humana, por la voluntad en la carne, sino ni por la voluntad de varón, sino por la voluntad, la gracia y el poder de Dios. Por el poder de nuestro Señor Jesucristo, por el poder de su palabra, usted y yo podemos experimentar un nuevo nacimiento. Y mire, le voy a leer lo que el apóstol Pablo escribe en 2 de Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 7, escribe de esta manera el apóstol Pablo, 2 de Corintios capítulo 5, en el versículo, voy a leer desde el verso 14 y nos enfocamos en el verso 17, que dice así: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Dice en el versículo 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí, dice la palabra, todas son hechas nuevas. Cuando usted y yo experimentamos un nuevo nacimiento por la fe en nuestro Señor Jesucristo, por la fe en su palabra, y aún por el poder de Dios, dice la palabra que si estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y ahora todas serán hechas nuevas. Y mire lo que dice en el 18: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Estos versículos nos muestran claramente lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, lo que él estaba diciendo en aquel momento. Nicodemo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. Entonces, regresando a aquellas palabras, regresando a aquella conversación que Jesús dijo a Nicodemo, Jesús le responde cuando Nicodemo le pregunta, dice la palabra: respondió Jesús y dijo: de cierto te digo,
que el que no nace del agua y del Espíritu, dice el Señor, no puede entrar en el reino de Dios. Mire, con este versículo yo le voy a animar a que usted lo observe en su Biblia y vamos a ir a una pequeña pausa y enseguida vamos a regresar para continuar compartiendo esta conversación, este tiempo que Jesús tuvo con Nicodemo, y estoy seguro que debe de impactar nuestras vidas y anhelar un nuevo nacimiento. Si usted no ha nacido de nuevo, si usted no ha puesto su fe en Jesucristo, hoy es un día en el cual usted puede dar ese primer paso de fe y que la gracia y el poder de Dios sean manifiestos sobre su vida. Enseguida regresamos. Este día es un día especial para la iglesia del Grupo Cristiano del Reclusorio Preventivo Varonil Norte. A Dios le ha placido levantar nuestra voz y manifestar al mundo lo que el hombre con toda su ciencia no puede ni podrá lograr jamás: quitar nuestro corazón de piedra y ponernos un corazón de carne, como lo dijo el profeta Ezequiel en el capítulo 11, versículo 19. Se cumple su palabra. Hoy es para mí un privilegio contarme entre lo vil y menospreciado del mundo, porque de esto escogió Dios, de lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. A Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. A Él la gloria, a Él el imperio, a Él la alabanza, toda honra y poder. ¡Aleluya! Porque ha venido tu luz. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Y la gloria de Jehová, y la gloria de Jehová, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y la gloria de Jehová, y la gloria de Jehová, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque ha venido tu luz. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Y la gloria de Jehová, y la gloria de Jehová, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y la gloria de Jehová, y la gloria de Jehová, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y la gloria de Jehová, y la gloria de Jehová, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y la gloria de Jehová, y la gloria de Jehová, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque ha venido tu luz. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Levántate y resplandece, porque ha venido. Juan capítulo 3, versículo 5. Respondiendo Jesús: de cierto te digo,
que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Vámonos por pasos, hermanos. Habla sobre el nacimiento de agua, y aquí, hermanos, es un simbolismo para nuestra vida. Tenemos que ser bautizados porque nos está hablando del bautismo en agua. Recordemos que es sumergirnos. Muchos de ustedes ya se han bautizado, otras personas, hermanos, pues aún están por dar ese paso, pues que sea una confirmación para ustedes. Y si no, a veces hay hermanos que se han bautizado y no tienen conocimiento del por qué el bautismo. Pues bien, hermanos, realmente esto es un mandato del Señor, y dice en su palabra que tenemos que ser sumergidos para ser limpiados, para que aún nuestro mismo corazón sean sacadas todas esas inmundicias, porque en el hombre hay eso, hermanos, hay el pecado, y el pecado es abominable delante del Señor. Por eso el Señor nos manda a que nos bauticemos. ¿Y cómo puede habitar el Espíritu de Dios si hay un corazón, hay un alma que está con todos esos pecados? Solamente el Señor puede dar esa libertad, y una de esas herramientas, hermanos, y es necesario, es bautizarnos en agua, sumergirnos totalmente. Tenemos que nacer de nuevo, y por eso el Señor siempre está hablándonos de esa manera. Tienes que nacer de nuevo, tienes que ser limpio. ¿Para qué? Para que el Espíritu de Dios habite en tu vida y seas realmente una nueva criatura que hace la voluntad de su Padre Celestial. Amén. Y permítame citarle al profeta Ezequiel, porque de esa manera Jesús le está hablando a Nicodemo, a él como maestro. Y mire lo que dice en Ezequiel capítulo 36, referente a la restauración de Israel, su pueblo. Pero mire lo que dice, y es una promesa para nosotros. Dice el Señor: esparciré sobre ustedes agua limpia, y serán limpiados de todas sus inmundicias, y de todos vuestros ídolos los limpiaré. Versículo 26. Les daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que anden en mis estatutos, y guarden mis preceptos, y los pongan por obra. Así como decía ahorita mi esposa, es la obra del Espíritu de Dios en nuestra vida. Es la obra del Señor sobre nosotros. Esa obra que es sobrenatural. Y Jesús le está diciendo a Nicodemo, Jesús le está hablando como maestro aquel, respondiendo a aquellas preguntas. Y son cosas prácticas. Cuando tomamos esa decisión de sumergirnos en las aguas, es una decisión personal, y es a partir de que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo y anhelamos. Y mire lo que dice aquí la palabra: esparciré sobre ustedes agua limpia. Y el Señor dice: y serán limpiados. Y dice que un corazón nuevo y un espíritu nuevo pondrá dentro de nosotros. Va a quitar ese corazón endurecido, ese corazón de piedra, y nos va a dar un corazón de carne. Y no solo eso, sino que va a derramar o va a poner sobre nosotros su espíritu. ¿Para qué? Para que podamos vivir una vida llenos de la presencia de Dios, llenos del poder de Dios, porque hoy más que nunca usted y yo necesitamos la dirección del Espíritu Santo. Necesitamos la revelación del Señor a través de su palabra por medio de su Espíritu. Necesitamos ser guiados, dirigidos por su Espíritu. Y Jesús mismo se lo dice a Nicodemo, le hace mención. Dice: no te maravilles, Nicodemo. O primero le dice: lo que es nacido de la carne es carne, pero lo que nace del Espíritu es espíritu. Y Jesús siempre habló en repetidas ocasiones: mis palabras son espíritu, son vida. Sus palabras nos llevan, así como dice Jesús, el viento sopla en donde quiere, escucha su sonido,
pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Y así es todo aquel que es nacido del Espíritu. En otras palabras, que somos guiados, somos dirigidos. Por eso Jesús le dice a Nicodemo, no te maravilles de que es necesario nacer de nuevo. Y nuevamente Nicodemo le dice al Señor, pero Señor, ¿cómo puede hacerse esto? Y Jesús le dice claramente, ¿eres tú maestro en Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos, eso es lo que hablamos. Y lo que hemos visto es lo que testificamos, pero no recibe nuestro testimonio. Y le dice, si te he dicho las cosas terrenales y no crees, ¿cómo vas a creer si te digo las celestiales? ¿Cómo vas a creer si te hablo de las cosas celestiales? Sin embargo, el mismo Señor le explica, le externa a Nicodemo. Dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y le vuelve a citar ahora el libro, el Pentateuco, el libro de Números, donde le recuerda aquel pasaje cuando los israelitas desobedecieron, murmuraron, pecaron en contra del Señor. Y dice la palabra que Dios mismo envió serpientes los cuales mordían a aquellas personas y perecían y morían en el desierto. La realidad es que eso nos muestra la condición de nuestra vida, una condición de pecado que la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. El libro de Números capítulo 21, versículo 9, déjeme citárselo brevemente, dice así la palabra, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y diría. ¿Por qué pasaba eso? Porque, como les mencionaba ahorita, el pueblo estaba desanimado en el camino y empezaron a hablar en contra de Dios, empezaron a hablar en contra de Moisés, empezaron a decir, no, pues ¿para qué nos trajiste a este desierto? Para morirnos nada más. Aquí ni siquiera hay agua, aquí no hay pan, nuestra alma ya está fastidiada del maná, ya no aguantamos esta vida. Entonces dice la palabra que el Señor envió serpientes que los mordían y muchos murieron en aquel entonces. Pero ese momento de mortandad, de dolor, les llevó a reconocer su condición, a reconocer esa condición delante de Dios y diciendo, hemos pecado por hablar en contra de Jehová, por hablar en contra de ti. Ruega, pídele al Señor, pídele a Dios que quite de nosotros estas serpientes. Y dice la Escritura que Moisés intercedió por el pueblo y Dios le dio una indicación, que se hiciera una serpiente y que la pusiera sobre un asta, y cualquiera que fuera mordido por aquella serpiente iba, y al ser mordido y al poner la mirada en aquella serpiente que estaba en el asta, iba a vivir, no iba a morir, aunque el dolor de la mordida no se le iba a ser quitado. Y esto tiene una enseñanza muy práctica en nuestras vidas, hermanos, porque así es el pecado. El pecado siempre trae muerte, y no es que Dios realmente esté queriendo estar en contra de nosotros, no, pero si nosotros somos conscientes y analizamos la condición en la que vivimos, realmente las consecuencias de todas las cosas que hacemos, las consecuencias de las decisiones que tomamos, las consecuencias de nuestros pecados siempre recaen sobre nosotros, siempre, siempre, siempre. Y solamente el Señor, en su gran misericordia, en su gracia, tiene poder de librarnos de aquella condición. Y Jesús le estaba recordando a Nicodemo, porque él era maestro, él sabía esos textos. Le estaba recordando a Nicodemo aquel acontecimiento, pero dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Y aquí dice la palabra, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesús estaba diciendo en su propia vida: yo voy a pagar, yo voy a dar mi vida, yo voy a morir en lugar, así como esa serpiente fue levantada, pero ahora no va a ser una serpiente de bronce ardiente, sino que ahora va a ser mi vida, su propia vida. Él dio su vida por usted y por mí. Hermanos, mire, aquí realmente conocemos el corazón de Dios, el amor tan grande que el Señor ha tenido para con nosotros. Y esta historia no termina, porque Jesús, hablando con Nicodemo, le está hablando acerca de la fe. Y era una realidad que en aquel entonces, cuando eran mordidos, tenían que creer que al ver la serpiente no iban a morir por causa del veneno que traían aquellas serpientes, sino que ellos tenían que creer, y así lo hacían y no morían. Muchos no murieron reconociendo su condición. Lo mismo hoy usted y yo tenemos que entender, tenemos que reconocer nuestra condición de desobediencia, nuestra condición de pecado, que haya esa convicción en nosotros, y que miremos a Jesucristo, que miremos a la obra que Él hizo por usted, que hizo por mí. ¿Para qué? Para que ese corazón endurecido, para que ese corazón de piedra se convierta en un corazón de carne, que seamos sensibles, porque hemos perdido tanta sensibilidad, hemos dejado de mirar al Señor, o nos olvidamos del temor de Dios, y a veces hasta queremos cuestionar aquellas cosas que se dirían en el Antiguo Testamento, como diciendo: no, pues es que mira, los mató en el desierto. No es nada más que los andaban matando. La realidad es que ellos estaban ya hastiados, estaban en una condición ya de rebeldía, una condición dura en el corazón, que a veces esa dureza no nos permite ver nuestra condición real. Porque por otro lado, miramos el amor de Dios mismo, que Él mismo se ofreció. Mire, eso es grande. Dios dice en Romanos 5, dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dio su vida por usted, dio su vida por mí. Y dice el versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Se dio a sí mismo, una manera donde renunció a su condición para hacerse un ser humano igual a nosotros, semejante a nosotros, vivió como nosotros, y Él entregó todo en la cruz, murió, derramó hasta la última gota de sangre, y dice: para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que cree en Él, que pone su confianza en Jesús. De todo esto está hablando con Nicodemo, y dice el versículo: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna. Entonces recuerde que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y dice que cuando creemos en Él, Él nos da vida eterna. Y mire lo que dice el 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo. Cuando Dios le dijo a Moisés que levantara la serpiente de bronce en el desierto, no era para condenación, era para salvación. Y así Jesús, el Hijo de Dios, vino para salvarnos, para que podamos creer en Él. Pero mire lo que dice el verso 18. Dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, dice, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran
malas. Mire, realmente, amados, quiero decirle esto en toda la letra. Para pasar una eternidad sin Dios, para estar en el infierno después de esta vida sin Dios, no tenemos que hacer absolutamente nada, porque vamos derechitos al matadero, porque vamos derechitos a una condenación, porque vamos a una muerte eterna sin Dios. No tenemos que hacer nada. A lo mejor alguien puede decir, no, pues yo estoy cómodo aquí en mi estilo de vida, y puede ser que alguien esté en esa condición de lo que dice aquí, amando más las tinieblas, amando más la vida en la que está viviendo, amando más una condición de desobediencia, de robo, la condición de nuestra alma, viviendo en las concupiscencias, en lascivias, en adulterios, en maldiciones, en tantas cosas. A veces podemos acostumbrarnos tanto a eso que amamos esas tinieblas, y esa condición de no querer dejar nuestra vida. A mí que no me confronte la palabra, sino yo quiero seguir en la misma condición. Solamente quiero recibir que Dios me bendiga, que Dios me ayude, que Dios me prospere, que Dios me dé muchas cosas, que me dé un mejor trabajo. Pero cuando habla la palabra de las tinieblas, ¿cuáles son las tinieblas en mi vida? ¿Cuáles son las tinieblas en su vida? ¿Cuáles son aquellas tinieblas que no están dejando ver, o que ya ha aceptado esa condición en su vivir, en su caminar? No tenemos que hacer absolutamente nada para permanecer en esa condición y llevar una vida en muerte, una vida en condenación. Sin embargo, como decíamos en un principio, y lo que aquí dice Jesús, de tal manera amó Dios al mundo. Porque en el que cree en el Hijo de Dios, en el que cree en aquel que dio su vida por nosotros, entonces viene al Señor, como aquellos israelitas que se postraron y dijeron, Señor, hemos pecado. Y le dijeron a Moisés, hemos pecado contra Dios, hemos blasfemado, hemos maldecido, nos hemos estado quejando nada más, hemos estado en esa condición. Ruega al Señor que tenga misericordia de nosotros, que tenga misericordia de nosotros. ¿Y sabe qué hizo Dios? Dio a su Hijo para que pongamos nuestra fe en Él, para que nos vuelvamos a Él, y así recibamos de su gracia, recibamos de su perdón, recibamos de su favor, de su misericordia. Y como leíamos en Ezequiel, ese corazón duro, ese corazón de piedra, esa actitud que vivimos sin Dios, sea cambiada por una actitud en el Espíritu de Dios, un corazón de carne, un corazón nuevo, y tengamos una vida nueva. Y como dice en Corintios, que si estamos en Cristo, seremos nuevas criaturas, y las cosas viejas ya pasaron, ahora son todas hechas nuevas. Y mire, voy a terminar con estos dos versículos, que es el versículo 20 y el versículo 21. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mire esta actitud que refleja que buscamos más las tinieblas y no queremos nada de la luz de Jesús. Si yo estoy en la misma condición en mi vida, si yo quiero mantener en esa vida de tinieblas, para que mis obras no sean reprendidas. Sí, yo creo en Dios, pero no quiero un arrepentimiento. Yo creo en Dios, pero no llevo, mi vida no está dando ese fruto que el Espíritu de Dios produce en mí. Entonces, aunque si yo les pregunto a muchos, a ver, ¿cuántos les gusta, quieren tinieblas? ¿Cuántos aman más las tinieblas? Y la mayoría va a decir, no, yo quiero la luz, no, yo estoy en la luz. Pero más sin embargo, cuando queremos mantener en nuestra vida cosas ocultas, viviendo una doble vida y no externando, presentándonos delante de Dios, porque la realidad, hermanos, es que todos hemos pecado.
Pero la diferencia está en que cuando reconocemos esa condición y nos acercamos a la luz para que nuestras obras sean reprendidas, sean quitadas, sean borradas, sean limpiadas por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo, entonces estaremos en la luz y teniendo una vida nueva en Cristo Jesús. Pero mire el verso 21, mas el que practica la verdad, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El que practica la verdad, el que busca, el que permanece en la verdad. Y la verdad es su palabra. La verdad es su palabra. Mire, por eso hablar de esa conversación que Jesús tuvo con Nicodemo va más allá y no terminó en el versículo 12, sino que termina en el versículo 21. Estos textos tienen que remover nuestra vida, tienen que impactar nuestra vida y como decíamos en un principio, sí trajo un impacto en la vida de Nicodemo. Sí lo trajo, que para él fue un proceso y probablemente enfrentó muchas situaciones, muchas luchas en su vida y también por la condición él como fariseo. Sí, pero la Biblia nos testifica de dos acontecimientos posteriores en la vida de Nicodemo, ahí mismo en el Evangelio de Juan. Mire, dice la Escritura en el Evangelio de Juan capítulo 7, versículo 45, dice así: los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Dice la palabra, los alguaciles respondieron: jamás un hombre alguno ha hablado como este hombre. Mire, mandaron a los guardias, los mandaron para que detuvieran a Jesús, y cuando ellos llegaron estaban sorprendidos, estaban maravillados de escuchar las enseñanzas de Jesús, de escuchar a nuestro Señor Jesucristo. Se admiraron el simple hecho de escuchar ese mensaje, a pesar de que ellos iban con una orden de aprenderle. Entonces dice la Escritura que los fariseos les dijeron: ¿también ustedes han sido engañados? ¿También ya les lavaron el cerebro? ¿También ustedes ya los cambiaron? Y entre ellos decían: ¿acaso ha creído alguno de los gobernantes o de los fariseos? Porque ellos se consideraban los más importantes, se consideraban los conocedores, se consideraban que eran los dueños absolutos de la verdad. Dice, y mire las palabras que ellos decían: mas esta gente que no sabe la ley está maldita, está maldita. Entonces Nicodemo era de los que sí había creído, de los que en su vida había creído, y se levanta diciendo, dice el verso 50, y les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley o un hombre si primero no lo oye y sabe lo que ha hecho? Mire, en el corazón de Nicodemo había esa parte. En el corazón de Nicodemo él había tenido ese encuentro con Jesús, empezó a marcar su vida, su corazón. Entonces nuestra ley juzga, y Nicodemo realmente empezó, y él era en su corazón, tenía presente a Jesús. Aunque le dijeron: tú también eres Galileo, escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y miren el capítulo 19, en el versículo 39, cuando Jesús entrega su vida, cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, en el versículo 39 dice así la palabra, de esta manera menciona, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra, de aloes, como 100 libras,
Y tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre en sepultar entre los judíos. Cuando Jesús murió, dice la palabra que José de Arimatea, siendo un discípulo de Jesús, pidió y rogó que se le permitiera llevar el cuerpo de Jesús para sepultarlo. Y él se llevó el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y también Nicodemo, juntamente con José, llevó unas especies aromáticas. ¿Para qué? Para embalsamar su cuerpo, prepararlo y que fuera sepultado el cuerpo de Jesús. En Nicodemo realmente había esa fe que la Biblia no nos narra más. Yo no sé si ahí se quedó. Yo no sé si más ahí él permaneció o buscó y tuvo ese caminar con el Señor. Pero su vida fue impactada por nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, que su vida, que mi vida, que nuestras vidas sea impactada, sea transformada por su palabra. Vamos a orar en el nombre del Señor. Padre, te doy gracias por este tiempo. Gracias por esta palabra. Y tú conoces la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas. Hoy te pido, Señor, que en este tiempo tú traigas, Señor, de tu palabra y traigas esa convicción en cada corazón. Que cada uno de los que hoy están escuchando este mensaje tengan ese encuentro contigo, Señor, y anhelen nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Precioso Espíritu de Dios, trae esa convicción a los corazones. Trae esa convicción, Señor, en medio de las dificultades, en medio de toda adversidad, en medio de toda situación que se esté viviendo, Señor. Pedimos que tu bondad, que tu misericordia, que tu palabra, Señor, sea revelada a cada corazón. Y así como dices a través del profeta Ezequiel, que tú puedes quitar, Señor, esos corazones de piedra y darnos un corazón de carne, un corazón nuevo, Señor. Danos un corazón de carne. Pon de tu espíritu en nosotros para poder vivir una vida guiados por tu espíritu, por tu palabra, por tu poder y tu gracia, Señor. Aviva nuestros corazones, Señor, y llévanos a un vivir, llévanos a un caminar genuino, a un caminar, Señor, conforme a tu voluntad y el poder de tu gracia. En el nombre de Jesucristo, en ti confiamos, en ti esperamos, Señor, y sabemos que con tremendas cosas tú nos responderás. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén y amén. Amados, que Dios les bendiga y hasta la próxima.